bendiga a todos. Hace más de 2000 años Jesús vino. Hoy el mundo, la mayoría, se toma como pretexto, ¿no? Que mundialmente se celebra, no mundial, podemos decir por expresión mundialmente se celebra lo que son la Semana Santa, ¿no? Casi la mayoría estamos familiarizados con eso. Es un tiempo donde muchos lo toman como para tomarse unas vacaciones y tomarse un descanso. Pero cuando nosotros entendemos lo que significa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cambiaríamos nuestra perspectiva a lo que significa la Semana Santa para el pueblo cristiano. Bueno, les invito a ponerse de pie y leer nuestra Biblia en San Lucas capítulo 19, versos 28 al 44. Amén. Le damos lectura. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Entonces dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, sobre Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu palabra. Queremos ser ministrados a través de ella. Abre los ojos de nuestro entendimiento y de tu pueblo, de mis hermanos, y juntos podamos examinar y entender tu palabra y atesorarla en nuestras vidas. En esta tarde, haz lo que tengas que hacer, Espíritu de Dios. En esta tarde en tu mano depositamos el tiempo. Amén, amén y amén. Así, hermano, pueden tomar su lugar. Amén. Entonces, es una entrada que muchos conocemos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Muchos lo hemos leído, muchos lo hemos escuchado, incluso muchos lo hemos visto en películas en esta temporada de Semana Santa. Pero Jesús había entrado varias veces, ¿no?, en otras ocasiones a Jerusalén. Pero esta entrada lo hace más especial. Él había estado ahí, como muchos de nosotros. Al entrar a la iglesia Fuente de Amor, sentimos su presencia y todo eso. Pero hay unas de esas veces cuando entramos y Dios nos ministra especialmente. Hay ocasiones especiales cuando Dios tiene que hacer algo, y lo entendemos así. Sé que Dios está con nosotros, pero hay ocasiones especiales cuando Dios tiene algo para ti y para mí, y lo hemos notado, nos hemos dado cuenta. Entonces, uno de esos días Jesús va y entra, pero no es cualquier entrada. Es una entrada donde Él va a establecer su reino por los siglos de los siglos, y hasta hoy se conoce la historia de Jerusalén, la muerte de Jesús mundialmente. Jesús entra y todo está milimétricamente trazado, todo está ecualizado, todo está ordenado,
cada átomo, cada parte de lo que en ella se describe está trazado perfectamente para su entrada de Jesús. Algo muy especial, algo que me llamó la atención es de que si se dieron cuenta cuando leímos donde dice en el verso 30, en la última frase dice: en el cual ningún hombre ha montado jamás, desátenlo y tráiganmelo. ¿Cuánto tiempo tenía el pollino de que nadie lo montara? Ahí podemos darnos cuenta de que todo estaba preparado perfectamente para la entrada triunfal de Jesús. Así que cada uno de nosotros formamos parte para su venida, para nuestro encuentro con Jesús. Todo está trazado especialmente para su encuentro con su pueblo. Y cada uno de los que estamos aquí podemos entender el tiempo de Dios y podemos decir: seré yo parte del encuentro con mi amado, seré yo parte del pueblo de Dios cuando Él venga por su pueblo. Y por eso necesitamos esforzarnos para formar parte del plan perfecto de Dios cuando Él venga. Jesús había estado, dice, en otras ocasiones en Jerusalén, pero esta visita era única y diferente. Era una visita oficial, una visita final de la capital de su reinado, la capital de Israel, el rey de su pueblo. Entonces Jesús iba entrando, dice en el verso 30, diciendo: id a la aldea de enfrente. En el verso 30. El verso 30 podemos ver que Jesús le dice a sus discípulos: necesito que vayan y me traigan este pollino. Las personas que estaban con Jesús eran obedientes. Lo habían dejado todo. Habían dejado padres, habían dejado terreno, habían dejado familias y habían seguido a Jesús. Ahora Jesús le dice a dos de sus discípulos: necesito que vayan y me desaten ese pollino, ese asno, ese burrito, tráiganmelo, porque necesito entrar a Jerusalén sobre el pollino. Y estos apóstoles fueron obedientemente, obedeciendo a la voz del Señor. En sí la obediencia no es agradable. A ninguno de nosotros nos gusta obedecer, más cuando éramos pequeños. No nos gustaba obedecer a nuestros padres, pero la obediencia en sí trae beneficios, trae cosas buenas hacia nuestra vida, hacia las personas que la obedecen. Y los discípulos fueron sin reprocharle al Señor, sin decirle, sin cuestionarle: ¿por qué lo haremos? ¿O por qué tenemos que irlo a traer, Señor, si no es nuestro? Entonces fueron y lo desataron obedientemente y lo trajeron a Jesús. Otra cosa, los dueños le replican a los discípulos: ¿por qué lo hacen? ¿Por qué están desatando mi pollino? Y le dijeron como Jesús les dijo: el Señor lo necesita, después lo devolverá. Y obedientemente el dueño del asno obedeció. Cuando escuchamos la voz del Señor, cuando obedecemos al pie de la letra de las ordenanzas del Señor, las cosas nos funcionan bien. Es cierto que vendrán momentos difíciles a nuestra vida, pero cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor, cuando somos obedientes sin rehusar, no importa lo que pase, no importa si entregáramos a nuestra vida a muerte, no importa si perdiéramos la vida, pero cuando nosotros obedecemos la voz del Señor, hay beneficios para nosotros. Es muy difícil obedecer y nos cuesta obedecer. La Biblia dice que si nosotros pagamos con el bien a las personas que nos dañan, eso trae gran beneficio a nosotros. Que si nosotros perdonamos a los que nos hacen daño, el amor, el perdón cubre multitud de pecados. Y es muy difícil obedecer esa palabra. Si alguien me ha herido, es muy difícil obedecer y perdonar a aquellos que me han hecho daño. Es muy difícil. El pastor que andaba predicando el evangelio presentó a su acompañante como a su Timoteo, pudiéramos decir, y contaba la historia de que esa persona le había quitado la vida a su hijo, pero que él le había perdonado.
En la corte un anciano le dice al malhechor que le quitó la vida a su hijo, le dijo: todos aquí te condenan, pero yo te perdono. La palabra del Señor dice que tengo que perdonar a los que me hacen daño. Y es muy difícil obedecer a la palabra del Señor. Y el perdón cuesta, es muy duro perdonar. Pero la medida que lo hacemos, añade bendición a nuestra vida. Todo lo que estamos aquí no perdonamos en su totalidad. Parcialmente le perdonamos a las personas que nos hacen daño. Pero qué maravilloso como cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros obedecemos el mandamiento del Señor que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando lo hacemos, trae grandes bendiciones a nuestra vida. A nadie le gusta, a nadie le encanta perdonar a aquellos que te han hecho daño. Aquel que le prestaste $1,000, $2,000, incluso cuando le prestas un $50, desde ahí cerró la puerta y no le vuelves a prestar nunca jamás. Es muy difícil. Cuando no obedecemos la palabra del Señor, hay muchas bendiciones que detenemos hacia nosotros. Estos discípulos fueron obedientemente y no les importó si el dueño del asno les iba a disparar, si el dueño del asno los iba a perseguir, los iba a meter a la cárcel. Con justa razón era el dueño del asno, del pollino. Y aun cuando él escucha que el Señor les manda a decir que lo necesitaba, él fue obediente. Qué importante es cuando nosotros ponemos todas las cosas a los pies del Señor, sin rehusar. Cuando le entregamos nuestros bienes, no necesariamente tiene que ser materialmente. Cuando le entregamos nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra habitación, nuestra casa. Cuando le damos hospedaje a alguien, cuando le damos un plato de comida a alguien. Sin duda alguna no hay cosa que hagamos para el Señor que no traiga recompensa. Y fueron obedientes y obedecieron al Señor, y Dios ya tenía preparado un pollino. El verso 31 dice, en la última frase: porque el Señor lo necesita. Pero fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. La obediencia total estaban en su derecho de negarle a los discípulos el pollino, pero el pollino también tomaba un papel muy importante en esta escena. Quizás no ha llegado nuestro tiempo. Quizás hemos orado mucho tiempo, quizás hemos ayunado mucho tiempo, quizás hemos tocado puertas, quizás hemos llorado. En el transcurso del camino hemos perdido muchas cosas, hemos sufrido. Pero quizás hoy es el tiempo, hoy es el día que el Señor quiere hacer algo, que el Señor quiere tomarte en cuenta, que el Señor quiere decirte: tú eres importante. Quizás nadie te había notado, quizás nadie había notado tu existencia. A lo mejor tu familia, a lo mejor tus amigos, a lo mejor la sociedad no te ha tomado en cuenta. Quizás en la escuela no te han tomado en cuenta. Quizás sí existes, pero nadie te ha tomado en cuenta, nadie te ha valorado. Quizás han dicho de que eres alguien que no es especial, que no puedes lograrlo, que no puedes ir a la universidad, que no puedes tener el mejor trabajo, que no puedes tener la mejor casa, que no puedes tener el mejor carro, que no puedes tener la mejor familia, que no puedes tener lo mejor. Es lo que representa el asno. ¿Cuánto tiempo de no haber sido montado? Cuando Dios escoge a alguien para una ocasión especial, lo separa, lo aparta. Quizás no ha llegado tu momento especial. Quizás has sido atado por tiempos, por años.
las bendiciones que Dios tenía para ti, quizás hoy es el día perfecto que lo recibas. O quizás tiene fecha. Quizás te dijeron en un mes, en un año llegarán tus papeles. Quizás la próxima semana te entregarán el dinero que estás esperando. Quizás el próximo año, los próximos meses estarás firmando la factura de tu casa. Yo no sé qué tiempo, yo no sé lo que estamos esperando, pero hay un tiempo perfecto en el plan de Dios para cumplir nosotros. Hay un tiempo especial. Y cada uno de los que estamos aquí quizás no entendemos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es muy diferente a la nuestra. A veces queremos las cosas en el momento ya, pero Dios tiene un momento exacto, especial. Y todo estaba cuadrado perfectamente. Estaba preparado el asno para que Jesús lo usara y entrara a Jerusalén. Ha llegado el tiempo de nosotros. Este es el tiempo en el cual tenemos que brillar. Este es el tiempo en el cual tenemos que ser usados por Dios. Este es el tiempo especial de Dios para nosotros. Le dice Dios a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Cuando nosotros nos disponemos para servir, para buscar de Dios, Él toma nuestras vidas, sea como sea, en nuestras limitaciones. Quizás no seamos importantes, quizás no conozcamos gente importante como gobernantes, presidentes, reyes de la tierra. Somos alguien, somos gente ordinaria, pero de ahí Dios puede hacer cosas extraordinarias. Le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de sus enemigos. Era el menor de sus hermanos, eran pobres en Manasés. Conocemos la historia de Gedeón. Todos los que estamos aquí podemos ser usados por Dios. Y no iba sobre el pollino a una persona ordinaria como nosotros, y iba a alguien especial. Esto se remonta y nos vamos otra vez hasta Pablo, cuando dice: tenemos en este vaso de barro la excelencia del poder de Dios. O sea, es la que nos hace especial, la presencia del Señor. Para mucha gente no somos importantes. Quizás te han dicho literalmente que eres un burro, un asno. Te han dicho que eres un inútil. Te han dicho de que no sirves para nada. Naciste solamente para cargar los pollinos, para llevar la leña, para llevar cosas así, utensilios, cargas, o simplemente para estar en el corral como adorno, o quizás para que se lo den a los leones para comérselos. Pero Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros y aquí estamos. Eso nos hace especial. El Señor Jesús nos hace especial a nosotros. Así que cada uno de los que estamos aquí, y lo hemos visto en la tierra, las gentes que no conocen de Dios han obtenido, los que han luchado fuertemente, han obtenido la victoria, y muchos han logrado sus sueños. Ok, y sigue la historia, dice, verso 34, dice: ellos dijeron: porque el Señor los necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Aparte de que fueron por el pollino, se quitan sus mantos y lo ponen sobre el pollino. La vestimenta que representa su dignidad, la vestimenta que representa su personalidad ante la sociedad, y la vestimenta que nos distingue. Y hoy en día se distingue las personas por sus vestimentas. Los del oriente rápidamente nos damos cuenta: no, pues son del oriente, de Pakistán, de Turquía. Conocemos cómo se visten, lo que son de otros países. Y nuestra vestimenta nos dignifica. La vestimenta nos conforta, nos da seguridad. Y ellos tomaron lo más valioso y lo pusieron sobre el asno, sobre el pollino. Entonces subieron a Jesús. No solamente pusieron parte de su ropa sobre el pollino,
sino que dice que ayudaron a Jesús a subirse sobre el pollino. ¿Quién ha subido un burrito? Un burrito es bajo. Solamente sacas un paso y ¡fum!, estás sobre el pollinito, ¿no? Sobre el burrito y te subes. Creo que hasta los pies tocan la tierra, ¿no? Los que son más altos, ¿no? Si conmigo toca hasta la tierra, imagínate los demás, hasta de rodilla, ¿no? Entonces suben a Jesús sobre el pollino, le ayudan. O sea, cuánta humildad. Y la sencillez no se lleva con la arrogancia. Y hasta literalmente los humildes no se pueden llevar con los grandes ricos. Y aún los que aparentan ser importantes o ricos de la alta sociedad no se llevan. La arrogancia y la humildad no se llevan. Pero nada más ni nada menos que era Jesús el rey de reyes, que estaba sobre el pollino, y los discípulos humildemente le tendieron sus mantos sobre el pollino y aún así le ayudaron a subirse sobre el pollino. ¿Cuánta humildad existe en nosotros ante la gente? ¿Cuánta humildad existe sobre nosotros, sobre las personas sencillas, sobre las personas que en verdad necesitan ayuda? Y hoy en día existe mucha la arrogancia. Santiago habla de esto. Si alguien llega a la iglesia y llega humildemente, le dicen siéntate por ahí. Pero si llega alguien importante, le dicen oh, ven y siéntate. Lo traen y lo sientan en el mejor asiento. Ya no existe eso, aún en las iglesias. Pero qué importante cuando nosotros portamos la gracia, cuando portamos la sencillez, la humildad en nuestros corazones. A eso es lo que le agrada a la gente. Eso es lo que nos abre puertas. Y la arrogancia nos cierra las puertas. Y estos discípulos ayudan a Jesús a subirse sobre el pollino. La humildad, la sencillez no conoce la arrogancia, no conoce la vergüenza. Le importa el qué dirán el rey David. Cuando regresó con el arca del pacto, él dice que empezó a danzar y lo tomaron como lo más vil, que un rey se humillara de esa manera, un rey que lo tenía todo. Pero a él le importó y dijo, si es por causa de él me haré más vil. O sea, si es por causa del Señor, si es por causa de Jesús, nos haremos más humildes. Juan lo dice, Juan el Bautista, no soy digno ni desatar la correa de sus calzados. O sea, hasta a esa magnitud llegaba la sencillez de Juan el Bautista. Y a estos discípulos les importó, quitaron su manto, no importa si era del Gucci o de Balenciaga, lo que fuera, y lo pusieron sobre el pollino. Y se sentó Jesús cómodamente. ¿A cuánto de nosotros nos cuesta, nos duele soltar algo importante de nosotros, lo material? Y mismo Jesús le dice a sus discípulos, yo creo que por eso lo hicieron los apóstoles, porque Jesús le dice a sus discípulos, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y después las cosas materiales vendrán por sí solas. Dios mira de lejos al altivo, al arrogante. Incluso a nosotros no nos gusta a los presumidos, a los arrogantes. Pero qué bien cuando vemos personas humildes, sencillos, no importa si tienen o no tienen, son agradables a nuestros ojos y aún a nuestros oídos. Cuando escuchamos de alguien, nos alegramos. Pero qué tal cuando escuchamos de un arrogante, nos molesta, ¿no? Ahora de vista peor. Sigue diciendo 36, y a su paso, dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. La gente tendían sus mantos, estaban agradecidos. Apenas venían cuando Jesús levanta a Lázaro, la gente venía de por allá y seguían a Jesús y estaban agradecidos. Jesús había hecho un milagro, que Jesús había sanado a sus familiares, que Jesús los había alimentado.
que Jesús había hecho muchas cosas y estaban agradecidos. El agradecimiento hace que nosotros nos desprendamos de lo más profundo de nuestro corazón, lo más valioso para Él. La gente tendía sus mantos. Otros dice que cortaban ramas y lo tendían para que Jesús pasara. No era para el pollino, no era porque el pollino nunca salió de su lugar, de que nunca fue utilizado para cosas cotidianas, como para cargas, lo que fuera. No era para que sus pezuñitas se ensuciaran, se llenaran de polvos, de lodo, lo que fuera. No era para el asno, no era para el burrito. Pero la arrogancia es cuando nos va bien, cuando la presencia del Señor está sobre nosotros, somos arrogantes, como Jonás, que no, pues, prefirió huir que compartir la salvación al pueblo de Nínive, y se apartó. Y cuando Dios perdona a Nínive, pues se enoja. Y yo creo que es bonito cuando el pueblo del Señor es bendecido, cuando tu vecino es bendecido, cuando la gente le va bien, cuando eres humilde y sabes agradecer y te alegras el éxito de otras personas. Y dices, qué bueno que le vaya bien. Es lo más importante. Cada uno de nosotros sembramos, y lo que sembramos cosecharemos. Si sembramos humildad, cosecharemos humildad. Si sembramos envidia, seremos rechazados, ¿no? Entonces es más importante agradecerle al Señor por las bendiciones, no solamente de nosotros, sino de los demás. Y dice que la gente estaba agradecida. El pollino iba caminando. No es que el pollino iba diciendo, soy importante, sobre la alfombra, ¿no? Imagínate un pollino ahí populoso ahí diciéndole a la gente, soy importante, ¿no? Y no era para él, era para el Rey de Reyes, Señores, Señores. O sea, no somos nosotros, es la gracia del Señor, es la presencia del Señor que nos da gracia ante la sociedad, ante el mundo, ante la gente. Cuando Nehemías se presenta ante el rey, le dice al rey, ¿qué es lo que tiene? Y se siente triste y le dice, y teme Nehemías, porque Nehemías era el copero del rey. Digamos, esta agua me lo dan a mí, alguien tiene que tomarlo primero, porque si se muere, pues era para mí, ¿no? Iba a morir yo. Entonces era el trabajo de Nehemías, era el copero del rey, el principal, el que estaba ahí. Él probaba primero todo está perfecto, Señor. Hasta ahora se ve, ¿no?, en los políticos, todo tiene que ser muy cuidadoso, muy delicado. Entonces él se sintió triste, pero él se presenta ante el rey y le explica el motivo por qué estaba triste, por Jerusalén, que estaba destruidos los muros. Para su sorpresa no lo esperaba, pero dice la Biblia que él había orado, que hallara gracia ante el rey, y halló gracia. Les recomiendo que lean Nehemías. Dice que no solamente le dio permiso, le dijo, tómate el tiempo que sea necesario para levantar un muro. ¿Cuántos días no se llevará? Meses o no sé. No solamente le dio carta, autorización para que fuera, sino que le dio madera, dice, carta para que fuera y consiguiera madera. Halló gracia ante el rey. Sé que importante es cuando hay una humildad en nosotros. Él nos da gracia, no solamente ante las personas, sino ante los poderosos. Dios puede hacer cosas extraordinarias cuando existe esa sencillez, esa humildad en nosotros. Dios puede abrir puertas como no lo imaginamos. Había agradecimiento en las personas, había agradecimiento en los discípulos, había agradecimiento en la gente, tendían todo, eran sencillos, y Jesús iba pasando y el pollino iba pasando. Pero lo más importante es de que Jesús iba caminando hacia Jerusalén en su entrada final. De ahí en adelante él iba a ser crucificado. Ahí en ese lugar iba a ser encadenado como malhechor, como asesino, como un pecador. Allí iba a ser entregado por Judas, iba a ser entregado por 30 monedas de plata, entregado por un beso. Allí donde sus discípulos le iban a dejar, los mismos que estaban ahorita.
Pero estamos viendo cuando Jesús está con nosotros, hay obediencia, hay humildad. El verso 37 dice: y cuando llegaban, dice, ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Igual cuando los ángeles, cuando Jesús nació, dijeron esto: paz en las alturas y buena voluntad. Había nacido Jesús y proféticamente se estaba cumpliendo todo. Jesús iba viniendo, entrando. El verso 38 dice, 39, perdón, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Siempre que la gracia, siempre que la presencia del Señor, siempre de que cuando todo va perfecto, ¿no les ha pasado que cuando todo va perfecto, de repente sucede algo y nos echa a perder el día? Y me ha pasado en el trabajo, de repente todo está perfecto y sale algo que no te lo esperas. Pues ni modo, no tenemos el control de todas las cosas. Todo estaba bien. Y siempre es lo que más le molesta al enemigo. Cuando el favor, cuando la presencia del Señor está hacia nosotros. Entonces, cuando todo está a nuestro favor, siempre el enemigo buscará la manera de echarnos a perder el plan perfecto de Dios hacia nosotros. Y lo hizo con Jesús rumbo al Calvario. Pedro le dice a Jesús: no vayas, Señor, si es posible yo voy contigo hasta la muerte. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? No a Pedro, sino que Satanás: apártate de mí, Satanás. Quizá en algunas ocasiones nos han dicho, ¿no? Cállate, Satanás, o apártate de mí, Satanás. Pero no somos nosotros, no se enoje. Es la influencia del enemigo, que a veces trata de influir en nosotros, en nuestras palabras, y dice: no, pues voy a torcerle la palabra. Cuando la bonanza, cuando las bendiciones de Dios están sobre nosotros, no tenga temor, no tenga miedo. En el mundo tendremos aflicciones, pero una cosa sí, Jesús ha vencido por nosotros. Cuando todo vaya bien, cuando todo camine perfectamente bien, y puedas sentir de que he alcanzado la gloria, y de repente pasa algo que no me gusta, de repente pasa algo que el enemigo quiere destruir, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro proyecto, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, cualquiera que sea. Cuando el enemigo quiera meterse y quiera destruirlo por completo, no se preocupe. Dios está en control de todas las cosas. Como quiera, Dios cumple su promesa. Como quiera, Dios llega a cumplir lo que ha prometido. Si ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo, no importa si a veces te sientas solo. Si el enemigo dice: hasta aquí llegaste, no puedes más, se acabaron tus sueños, tus metas, tu trabajo, tu empresa, hasta aquí llegó. No tengas miedo. Jesús le dice a Pedro: pero he rogado al Señor para que tu fe no falte. Los fariseos le dicen a Jesús: ¿por qué no le dices a tus discípulos, a tu gente, que se calle? Pensaron que Jesús le iba a decir a los fariseos: sí, eso me molesta también. No, al contrario, le dijo: si estos callan, las piedras van a hablar. Porque el plan de Dios sigue. El Señor se encargará de nosotros. El enemigo platica con el Señor y le dice: mira, lo has bendecido, mira, todo está perfectamente para bien, pero permita que yo le toque su bolso, su cartera, permita que yo le toque a su familia, a su hijo, a su esposa, a su esposo. Pero no sabemos que el Señor está de nuestro lado. Él no permitirá que su santo vea corrupción. No permitirá que su pueblo sufra, no permitirá que su pueblo sea destruido. ¿A quién le gusta que su familia, que sus hijos sean destruidos, que le vaya mal? A nadie.
Queremos lo mejor para ellos. Ve- 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, dice, al verla lloró sobre ella, porque era la última vista, la última panorama que estaba viendo Jesús de Jerusalén, por el cual él había venido por su pueblo, pero le despreciaron, lo abandonaron. Él sabía que iba a morir ya pronto, y dice que miró al pueblo y lloró. 42 dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Él habló solo, a solas estaba hablando. Dijo: Jerusalén, si tú supieras. Cada uno de los discípulos, de los escritores, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan él es el que escribe menos detalladamente sobre la entrada triunfal de Jesús, pero de ahí en adelante podemos ver que uno de los demás habla detalladamente. Pero San Marcos 11, desde el verso 7 vamos a dar la lectura. Dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos y por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Un poco más detallado, ¿no?, que en el otro. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Iban como guardaespaldas, ¿no?, unos atrás, otros enfrente, pero iban alegres. Dice el 9: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Se dice que muchos de los que venían creían de que había llegado el Mesías, pero había llegado el Mesías políticamente, que los iba a librar del dominio militar romana, de la autoridad, porque eran personas, eran autoridades que oprimían al pueblo, pagaban impuestos altísimos. Entonces muchos pensaban de que Jesús venía como un Mesías que se iba a entronar y acabar con el reino romano, aunque otros creían de que sí era el Mesías, y entre ellos los discípulos sabían de que era el Mesías, de que era Jesús el Salvador. Entonces por eso muchos decían: Hosana, salve, ¿qué quiere decir? El verso 11 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como anochecía, se fue a Betania con los 12. Había entrado al templo, dice, de noche. En el otro verso no lo dice, pero dice que entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y como ya era noche se regresó. Pero al siguiente día él regresa y dice: y vuelca las mesas. Con esto Jesús nos dice que él hace su entrada triunfal a Jerusalén para hacernos saber en qué condición estaba el pueblo de Israel. Los sumos sacerdotes, los religiosos, los fariseos, los escribas, todos querían prender a Jesús y matarle, pero nunca hallaron la oportunidad hasta que estaba de noche en el monte de los Olivos con sus discípulos. Le prendieron y Jesús le dice: esta es la hora de ustedes de obrar, de hacer iniquidades, la hora de las tinieblas. Esa es la hora del enemigo. Pensó el enemigo que había ganado, que iba a exterminar a Jesús, que iba a destruir a Jesús, pero se equivocaba. Era el principio de las grandes cosas que iban a venir para nosotros. Entonces Jesús hace su entrada triunfal. Y con esto termino. Jesús en esta tarde, Él viene y quiere hacer una entrada excepcional a nuestra vida. Les invito a ponerse de pie. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros?